Capítulo 8. Uno mismo produce su infortunio. Muchos enfermos no desean aliviarse. Entre los libros que he leído últimamente, se cuenta Man Against Himself, el hombre contra sí mismo, del Dr. Karl A. Menninger. Una obra muy interesante, que parece coincidir con mis teorías relativas a los fenómenos de la vida. En la página 5, dice: el médico descubre que los enfermos, con frecuencia no quieren mejorar en la medida en que pretenden. Descubre que los solícitos parientes que visitan mucho a los enfermos, con frecuencia tampoco quieren que se alivien. Descubre que sus esfuerzos son combatidos no solo por la naturaleza, las bacterias y las toxinas, sino también por un perverso duendecillo que hay en el mismo enfermo. Un viejo profesor mío expresó una vez que el médico debe dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a impedir que los parientes maten al enfermo y luego confiar en Dios, y ocasionalmente, en el cirujano. Pero, el médico hábil hace más que esto en realidad, no solo mantiene alejados a los parientes, sino trata de impedir que el enfermo realice cosas que favorecen la enfermedad, en lugar de la recuperación. Man Against Himself, copyright 1938. En el párrafo anterior, la afirmación ocasionalmente, en el cirujano, es un apéndice innecesario, pues los cirujanos frecuentemente son gente con fuertes impulsos destructivos, gente que disfruta con la vista de la sangre. El mismo Dr. Menninger señala que hay personas, quienes frecuentemente exigen y logran la mutilación, en forma de operaciones quirúrgicas. Pag. 234. En un caso citado por el Dr. Menninger, un paciente tonto se mutila rascándose un grano de la nariz y luego acude a un dermatólogo a que le abra las glándulas sebáceas obstruidas. El Dr. Menninger describe el caso con las siguientes palabras: haciendo varios agujeros en ella, en lugar de uno. Un mes después, también desarrolló una afección en los dientes y le fueron extraídas varias piezas. Luego regresó con su dentista e hizo que le extrajera otro diente, no aquel que le causaba dolor, sino uno sano. Pag. 247. El Dr. Menninger no explica por qué el dentista, un tipo de cirujano, extrajo un diente en perfectas condiciones. Cuando el deseo de automutilación existe en la mente subconsciente, uno elige una persona deseosa de efectuar tal mutilación y voluntariamente se pone en sus manos. Puesto que quien abrigue deseos de mutilarse a sí mismo, escogerá un médico que diagnostique, opere y aplique tratamiento erróneamente, será mejor dejar todo en manos de Dios. El Dr. Menninger, al comentar el caso, dice que el hombre creó numerosos hoyos en sí mismo porque tenía un deseo de identificarse con el sexo femenino. Expresaba simbólicamente su deseo en la forma siguiente: deseo ser como ellas son. Esto es, quiero ser hembra en lugar de hombre. Simultáneamente, el enfermo se hallaba motivado por un factor emocional. Un sentimiento de culpa, relacionado con su padre, quien le había dejado gran cantidad de dinero. Y, por tomar algo del padre, a lo cual no tenía derecho, la conciencia moral demanda que la ley del talión se aplique y sea uno igualmente privado de algo. Pag. 247. Se trata de una venganza o de un esfuerzo bien intencionado de la divinidad interior. La oración. La conciencia moral exige que la ley del talión se aplique. Es una interesante expresión. Sin embargo, siento que el adjetivo talión es innecesario, como expliqué al final del libro El misterio de la vida. La conciencia moral o divinidad interior trata de situar a la persona en la senda adecuada del crecimiento espiritual. Mediante varios esfuerzos desde adentro, procura hacer que la persona reflexione sobre su vida emocional.
En sus esfuerzos no existe ninguna intención maligna de tomar desquite, debemos entender que son esfuerzos bien intencionados, que son esfuerzos para guiar desde adentro. ¿Por qué el hombre trata de destruirse a sí mismo? Al contestar las preguntas de por qué un hombre no desea aliviarse de la enfermedad y por qué abriga deseos autodestructivos, tales como hacerse agujeros en sí mismo, el Dr. Menninger acepta como explicación la hipótesis del Dr. Freud, que dice que el hombre tiene un instinto de vida y un instinto de muerte. Las llama las tendencias constructiva y destructiva de la personalidad. Y estas dos fuerzas, el instinto de vida y el instinto de muerte, según Menninger se hallan en conflicto e interacción constantes. Pag. 5. Sin embargo, yo creo que la vida posee solo instinto de vida y no posee cosa alguna como instinto de muerte. El llamado instinto de muerte es simplemente la indicación dada desde adentro, para dirigir la vida de la persona por un camino de crecimiento espiritual adecuado. Si los actos de autodestrucción se originasen en un instinto de muerte, no habría necesidad de añadir ninguna otra explicación, para describir esta tendencia, que llamarla instinto. El Dr. Menninger se refiere por una parte, al instinto de muerte y por otra, habla del castigo que se origina en un sentimiento de culpa. Si una persona despierta la verdad de que los seres humanos son hijos de Dios y como consecuencia, desea eliminar cualquier distorsión del instinto de vida, no quedará nada que pueda describirse como instinto de muerte. A continuación relato un caso con el cual estoy familiarizado. Me referiré al enfermo como a. Este paciente tenía una esposa muy sincera y bondadosa. A pesar de esto, no cambiaba sus hábitos de promiscuidad, siempre que podía tenía relaciones sexuales con distintas mujeres y por decirlo así, hacía agujeros en ellas en el sentido físico. La actitud gentil y amorosa de la esposa no cambiaba ya, a sentirse culpable en relación con ella. Un día salió de casa con 150 yenes, una suma considerable de dinero en los días anteriores a la guerra, con la intención de comprarle a su esposa un costoso chal de seda. Pero, en camino a la tienda, fue desviado de su intención por una mujer y gastó la mayor parte del dinero que llevaba. Al salir de casa ese día, había prometido a su esposa llevarle una gran sorpresa. Sintió entonces que debía llegar a casa con algo presentable. Al regreso se detuvo ante los escaparates de cierta tienda de departamentos. En esos días, uno podía adquirir un chal de viscosa, bellamente decorado, por 14 o 15 yenes. Vio un chal de esos en el escaparate, la etiqueta mostraba un número 14, es decir, 14 yenes. Pensó que si añadía un cero y ponía un punto decimal después de la tercera cifra, el precio que mostraría la etiqueta sería exactamente 140 yenes. Se dijo que si el chal hubiera sido de seda legítima, valdría en verdad 140 yenes. Pagó 14 yenes, cambió la etiqueta y presentó el chal a su gentil y honorable esposa. La honrada mujer no dudó que el chal estuviera hecho de seda, puesto que su esposo dijo que había costado 140 yenes, precio marcado también en la etiqueta. Ella pensó que la apariencia lustrosa del chal se debía a que estaba hecho de seda pura. Para asistir a alguna ceremonia o en alguna ocasión formal, dejaba sus otros chales de seda real y se ponía el chal especial de viscosa. Siempre que esto ocurría, se sentía muy culpable de todo. Empezó a sentir un dolor en su brazo derecho, que se le diagnosticó como un serio caso de caries. La tuberculosis del hueso empeoró progresivamente y se desarrolló en osteomielitis tuberculosa.
Pronto, el brazo se pudrió y se abrió en 10 lugares, la articulación se anquilosó y no podía doblar el brazo, los dedos se le pusieron tiesos como los de un enfermo de artritis. La condición de A empeoró hasta que finalmente, el médico dijo que su vida estaba en peligro. Había enflaquecido completamente y no sentía ningún apetito. Y no solo eso, sino que sentía deseos de vomitar con solo pensar en la comida. El médico declaró que podría salvarse si recobraba el apetito. Su dócil esposa se sentó a un lado de la cama y vio al enjuto marido con ojos llenos de amorosas lágrimas. «Tengo una súplica muy especial que me gustaría hacerte», dijo. «¿Qué clase de súplica?» «No puedo decírtela, a menos que me prometas hacer lo que te pida. Por favor, prométeme que accederás, ya que solo una vez en la vida te he pedido algo». «Sí, te lo prometo, ¿de veras? ¿De veras lo prometes?» «Sí, lo prometo». «Entonces quieres comer solo un tazón de chazuke, arroz cocido y remojado en té japonés un poco caliente, junto con unos platillos simples? ¿Qué? ¿Es eso todo lo que tienes que pedir?» «Bueno, tú sabes que simplemente no puedo comer, aunque me gustaría mucho hacerlo». «Pero tú me prometiste hacer lo que yo te pidiera». «Por favor, todo lo que te pido es que comas un tazón. Si lo haces, te salvarás». El doctor dijo que estarás salvado si recuperas el apetito. Sintió un temblor interior cuando escuchó la sollozante voz de su esposa. En su mente subconsciente él había sido aguijoneado por sus sentimientos de culpabilidad y había decidido castigarse con la muerte, había perdido el apetito y la voluntad de vivir. Pero, al escuchar la voz de su esposa, ahora resolvió que quería vivir. Vivir por amor a su mujer, la voluntad de vivir y de ayudar a su esposa a ser feliz se despertó en su corazón. Comió el arroz que su esposa le dio, con su macilenta y mustia condición. Aunque había sentido náusea de solo pensar en el alimento, encontró que su apetito había vuelto. La taza de arroz resultó indescriptiblemente deliciosa. Recuperó la salud. Un amigo le informó de Seicho no Ye y lo invitó a leer La verdad de la vida. El cuerpo era en verdad, un reflejo de la mente, los varios hoyos de su carne en su brazo derecho. El lado derecho simboliza el principio femenino y la secreción del repulsivo fluido de estos hoyos, simbolizaban sus repulsivos y lascivas costumbres. La osteomielitis tuberculosa es ciertamente un resultado de la actividad de los gérmenes de la tuberculosis, desde el punto de vista de la observación externa. No obstante, los gérmenes de la tuberculosis se encuentran casi en todas partes y la mayoría de la gente está en contacto con estos gérmenes. La pregunta que debemos hacer es por qué hay gente que estando en contacto con ellos, no desarrolla la tuberculosis y por qué hay gente que sí, porque hay gente, como a que desarrolla un serio caso de tuberculosis y a pesar de esto, se recupera. Leyó La verdad de la vida, descubrió que el hombre es un hijo de Dios. Percibió con plenitud que él era por naturaleza original, puro e inmaculado y perdió su deseo de autocastigo. Las punturas del brazo sanaron, la forma curvada del brazo se corrigió. Durante el incidente con China, se alistó en el servicio de guerra y entró en acción en Shanghái, la provincia de Anzhou. Aun tratándose de enfermedades surgidas de la acción bacteriana, el Dr. Menninger no atribuye su causa solo a factores externos. Explica que cuando la mente subconsciente disminuye la resistencia del cuerpo, por el deseo de autocastigo, los gérmenes se ven estimulados a florecer y a crear las condiciones de enfermedad. De esta manera, hasta las enfermedades que surgen de la acción bacterial son resultado de los esfuerzos de autocastigarse y automutilarse.
Pero el destino del hombre no lo deciden fuerzas externas. El hombre debilita su propia resistencia a los gérmenes y además, elige por inclinación y orientación interna, los médicos que han de dañarlo accidentalmente. El doctor Menninger dice que los enfermos que suelen buscar el ser intervenidos quirúrgicamente, se hallan motivados por el deseo de autodestrucción. Pac. 231, capítulo 2. Automutilaciones. La causa de la autodestrucción y la automutilación no es el instinto de muerte del que habla Freud. Detrás de lo que parece ser el instinto de muerte, está el deseo de purificar el alma, infligiendo un castigo al pecado. El autocastigo como expiación del pecado. El doctor Menninger también aborda la automutilación causada por ideas de pecado. En el volumen 6 de La verdad de la vida, mencioné que la estigmatización manifestada en la carne de San Francisco y de Teresa Neumann, aparecía merced a los esfuerzos del subconsciente de castigar la carne para expiar el pecado y lograr la elevación espiritual. El doctor Menninger también declara, en Man Against Himself, el hombre contra sí mismo. Los mismos santos decían que eran pecadores y que su sufrimiento era una expiación. Pero uno se inclina a descartar estas solemnes declaraciones, como evidencias de conciencias morales excesivamente sensibles, más que como prueba de culpabilidad, olvidando que la necesidad de castigo no se asocia necesariamente con crímenes atroces y enormes pecados. Los esfuerzos extraordinarios por arrojar el dolor y la ignominia sobre uno mismo, son evidencia prima facie de que el individuo sufre de sentimientos de culpabilidad y busca el castigo para aliviarlos. La mayoría de las personas no reconocen que la conciencia moral individual promedio no corresponde en sus estándares al mundo de la realidad, siendo mucho más rígida y menos obediente a la razón. En el reino del inconsciente, las fantasías criminales se cargan tanto de culpa, como los crímenes reales y deben ser castigados. Aun los impulsos instintivos inocentes en sí mismos, pueden ser fuente de agonías de remordimiento. Pax. 119-120. Sin tomar en cuenta de dónde pueda surgir el sentimiento de culpa, en el hombre, mientras exista el sentimiento de culpabilidad, ya sea en la mente subconsciente o la consciente, el hombre tenderá a pensar que debe padecer cierta clase de sufrimiento para poder pagar por el pecado y desterrarlo. Esta común convicción de la humanidad, por una parte, crea el sistema penal con su penitenciaría, sus trabajos forzados y su pena capital. Y por otra, confina al hombre a su cama o al sanatorio, lo fuerza a someterse a dolorosas operaciones y por último a morir a causa de la enfermedad producida por él mismo. El doctor Menninger cita un interesante caso en la sección titulada Automutilación. A continuación, doy un resumen de sus aspectos esenciales. Consulte las páginas 231-232. Si odia a otros, se daña a usted mismo. Un director de escuela secundaria, con 30 años de edad, desarrolló una severa depresión y fue internado en un hospital. Se hallaba ofendido con su madre, a quien declaraba exenta de simpatía para con él. Su enfermedad se desarrolló a partir de sentimientos de no desear vivir con su madre y no desear ver su cara. Los sentimientos agresivos dirigidos sobre otros, se reflejan de regreso sobre uno mismo y se vuelven sentimientos de agresión contra uno mismo. Este mismo punto fue señalado por Gautama Buda, en sus palabras de instrucción dadas al venerable Ananda. Si llevaras tú un regalo a un hombre y él no lo aceptara, ¿a quién pertenecería el regalo? Maestro, el regalo debe regresar al donador. Así es. Si tú odias a una persona y ella no acepta el odio, este debe regresar a dañarte a ti.
El director de la escuela secundaria que odiaba a su madre, recibió el odio sentimiento de agresividad, el cual regresó al odiador. Desarrolló una enfermedad y entró a un hospital para escapar de la madre a quien odiaba. Muchos pacientes hospitalizados no desean aliviarse porque en primer lugar, han entrado al hospital por el deseo de escapar de circunstancias indeseables. No obstante, por motivos económicos, la madre sacó a la fuerza del hospital a su hijo. Como su deseo de escapar se vio frustrado, el hijo llegó a odiar más todavía a su madre, una mujer. La madre era una mujer de vigorosa personalidad y como él fue criado desde la niñez bajo la dominante influencia de ella, no podía tomar venganza directa sobre la madre. Por consiguiente, mató a su propia hija de 1 año con un martillo. También un miembro del sexo femenino lo hizo, apoyándose en la plausible excusa de que no quería que su hija sufriera la misma clase de miseria que él había sufrido. Las excusas plausibles son en realidad cubiertas de razones más profundas y los psicoanalistas las llaman racionalizaciones. Consulte usted mi libro Análisis de la naturaleza humana. Como resultado de ese desenvolvimiento de eventos, se le internó en un hospital para enfermos mentales. Aguijoneado por el pensamiento de que aquel que mata a otro debe ser muerto también, intentó suicidarse muchas veces, pero fue descubierto a tiempo en todas las ocasiones. Finalmente, logró introducir precipitadamente un brazo en una máquina, en tal forma que hubo de serle amputado. En lugar de matarse, expió el pecado mediante un suicidio parcial, la amputación del brazo derecho que mató a la niñita. Habiéndose percatado de que había pagado su pecado, se recobró rápidamente de la enfermedad mental. El doctor Menninger comenta: ¿cuál de los dos objetos externos era más inmediato, la madre o la niña? Es realmente de segunda importancia aquí. Lo que vemos claramente es que este sujeto odiaba a alguien con tal intensidad, que cometió un asesinato por el cual ofreció luego un sacrificio, mutilándose a sí mismo. En su pensamiento y sentimiento inconscientes, su madre, su hija y él, se hallaban parcialmente identificados. Si mató a su hija para castigar a su madre, también se mutiló el brazo para autocastigarse. Pac. 233. Si uno odia a otro, el odio regresa para dañar a quien sintió el odio. Decimos que retorna el odiador, pero de hecho, el odio no va hasta la persona odiada en un viaje de ida y vuelta. Lo que ocurre es simplemente que, el odio no armoniza con la naturaleza real del yo y el autocastigo se efectúa como resultado de tal inarmonía. Muchos enfermos, a pesar de no cortarse los brazos, se castigan infligiéndose lastimaduras por odiar a otros. Por esta razón, Cristo enseñó: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué lugar elige el inconsciente con el fin de infligir una herida? No es importante según el doctor Menninger, pero en realidad es sumamente importante para comprender al inconsciente en su esfuerzo por inducir la reflexión. Cuando el objeto del odio pertenece al sexo femenino, el autocastigo usualmente ocurre en el lado derecho del cuerpo y si pertenece al sexo masculino, usualmente ocurre en el lado izquierdo del cuerpo. En este caso, el enfermo amputó su brazo derecho, puesto que el objeto del odio era una persona del sexo femenino. La amputación del brazo tuvo una significación dual de autocastigo y de venganza. Al cortar el brazo derecho, símbolo de la mujer odiada,
¿Se trata de autocastigo o de la ley de la mente? El autocastigo llevado a cabo por el inconsciente suena algo paradójico. El castigo se lleva a cabo cuando hay intención de castigar y es difícil decir, me castigué a mí mismo inconscientemente. Así, pues, aun cuando en Seicho-no-ye hablamos de autocastigo, en general nos referimos a la ley de la mente. Con excepción de los grandes hombres religiosos, como San Francisco, generalmente no existe la intención de infligirse uno mismo un castigo, puesto que existe la voluntad de defensa del yo. Uno tiende a odiar a las personas que se propasan o dominan, el odio viola la ley de la mente y conduce al perjuicio de quien odia. En la prefectura de Yamaguchi había una muchacha de 20 años. A la edad de 17, la rodilla derecha se le infectó con gérmenes de tuberculosis. Fue operada 2 veces para extirpar el área infectada del hueso. Tras la segunda operación ya no pudo doblar la pierna. Después de la operación se le quitó el dolor, pero un año más tarde le volvió, y la rodilla se le hinchó. El cirujano dijo que la rodilla se hallaba tan infectada, que era preciso amputar la pierna por encima de la rótula. Cuando la chica pensó en que las 2 operaciones previas habían fallado y recordó la insoportable sensación de dolor producida por la aserradura del hueso, no pudo decidirse a ser operada. Entonces, fue presentada al señor Kakujiro Matsunaga, uno de nuestros ministros de la prefectura de Yamaguchi. El señor Matsunaga dijo a la joven: la pierna derecha simboliza el sexo femenino, las articulaciones simbolizan la relación entre personas. Puesto que el dolor se presenta en la rodilla, supongo que tú odias a alguna mujer o alguna muchacha. Perdona a esa mujer y te curarás. Las palabras dichas pusieron al descubierto el problema que había confrontado la muchacha. Odiaba a la esposa de un hermano mayor, hasta el punto de querer matarla. Sin embargo, ella no podía poner en práctica el deseo de matar, al cortarse la rodilla derecha, símbolo de su cuñada, materializaba su deseo de matar. Aquí no tenemos al autocastigo como indicación de la ley de la mente. La enfermedad, símbolo de las condiciones mentales, apareció en un área que simbolizaba el objeto de su emoción de odio. La muchacha escuchó las instrucciones del señor Matsunaga, perdonó a su cuñada, logró la reconciliación y despertó en ella sentimientos de gratitud. Los síntomas de la artritis tuberculosa desaparecieron y la articulación que se hallaba anquilosada empezó a doblarse muy fácilmente. El odio es una emoción que constriñe. Esta emoción que ata, al reflejarse de regreso al yo, dejó a la rodilla sin posibilidad de flexionarse. Cuando la muchacha decidió perdonar, la atadura se soltó y la rodilla empezó a moverse libremente una vez más. Suicidio orgánico. De la obra del Dr. Menninger, Man Against Himself, el hombre contra sí mismo, la sección de mayor valor para los terapistas mentales y los consejeros religiosos es la titulada Suicidio orgánico. Como podemos ver en el caso citado, los seres humanos tienden a castigarse por condiciones emocionales irregulares, lastimándose aquella parte del cuerpo que corresponde simbólicamente al objeto causante de la perturbación emocional. Ahora examinaremos este punto en relación con los órganos internos del cuerpo. En la verdad de la vida mencioné que las enfermedades tienden a focalizarse de manera distinta en diferentes individuos. Hay personas con intestinos en perfectas condiciones, que sufren desórdenes en otros órganos internos. Hay gente con buenos órganos internos a excepción del corazón, que marcha mal. Hay individuos que disfrutan de buena salud, pero padecen de rinitis crónica.
Hay personas que generalmente disfrutan de buena salud, pero sufren ataques ocasionales de reumatismo, etc. Las enfermedades reflejan al paciente y es por esto que se curan cambiando la inclinación mental del enfermo. El doctor Menninger escribe en forma análoga. Cito uno de sus párrafos. El estudio de la personalidad muestra con frecuencia que la enfermedad orgánica es solo una parte de la enfermedad total de la personalidad y encaja en un patrón que parece tener el propósito definido de autodestrucción. Pack 356-357. Dice. Tomemos, por ejemplo, ese bien conocido tipo de destrucción orgánica local, conocido como forúnculo. Como médicos, hemos sido educados para pensar en la enfermedad, en términos de física y química. Por consiguiente, si un paciente se nos presenta con un divieso forúnculo en el cuello, pensamos en toda la suerte de cosas que hemos aprendido durante la investigación y la experiencia. Pensamos en la flora bacteriana, las complicaciones mecánicas, la concentración de azúcar en la sangre. Pensamos en la participación de las fuerzas químicas de inmunidad y resistencia, reflexionamos sobre los leucocitos, los antígenos, la concentración de iones de hidrógeno en la sangre. Consideramos la dilatación de la piel, la fiebre, el dolor y el mejor momento y método para curarlo. Pero me arriesgo a decir que los sentimientos, deseos o frustraciones de la persona cuyo cuello sufre el divieso, nunca entran en nuestra mente como médicos para una consideración práctica. Nadie, supongo yo, creerá seriamente sin estudio previo que existe una psicología del forúnculo, ni que los factores emocionales contribuyen a su aparición. Sin embargo, un ejemplo concreto demuestra que esto es posible. Pack 358. A continuación, el doctor Menninger cita un caso auténtico. En cierta ocasión fui consultado por una inteligente joven casada, angustiada por su incapacidad de hacerse agradable a los numerosos parientes del esposo. Había logrado, merced a un gran esfuerzo, ocultar sus sentimientos a la vista de ellos. Pero aparentemente, solo mediante un proceso de volver contra sí misma toda la hostilidad que ellos le despertaban. 3 años antes, cuando su suegra había ido a visitarla, había desarrollado una erupción de horribles diviesos que resistían todo tratamiento, pero que desapareció inmediatamente después de que la suegra regresó a su casa. Precisamente lo mismo ocurrió varias veces después. Siempre que alguno de los miembros de la familia venía a quedarse con nosotros, al momento tenía yo un divieso. Un poco antes de consultarme, al prepararse para recibir a su suegra, había desarrollado en lugar de los forúnculos un colapso nervioso, acompañado de severa ciática que duró 2 meses y medio. Pack 358. Después de citar este caso, el doctor Menninger argumenta. ¿Qué significan estos fenómenos? Uno puede ignorarlos o decir que no significan nada. Pero eso es una evasión. Podemos decir que no sabemos lo que significan, lo cual constituye un laudable agnosticismo científico. Pero esto no excluye el intento de examinar lo que podrían significar. Por supuesto, podrían explicarse como coincidencias o como simulación de enfermedades, pero estas explicaciones parecerán menos aceptables en vista de la frecuencia relativa del fenómeno. No quiero decir, por supuesto, que los diviesos sean frecuentemente producidos por las suegras. Lo que quiero decir es que, tanto en la literatura médica como en nuestra diaria experiencia, vemos frecuentemente a la enfermedad física significativamente conectada con eventos y situaciones cargados de emoción. La taquígrafa, cuya erupción facial desaparece cuando su detestable patrón sale de vacaciones.
El estudiante universitario, cuyo dolor de cabeza se inicia siempre en la cátedra de un severo profesor. El abogado, que desarrolla dolores insoportables en el brazo derecho siempre que se sienta a la izquierda de su socio principal. El pianista concertista, que ve obstaculizada su carrera por un ataque de sudor profuso en las manos, precisamente antes de cada concierto y en ningún otro momento. Esta lista podría extenderse indefinidamente, basada en la experiencia de cualquier médico observador. Pero los diviesos pueden ser vistos y sentidos, por lo que este ejemplo nos sirve satisfactoriamente. Pac. 358-359. Agnosticismo. Doctrina que declara inaccesible al entendimiento humano toda noción de lo absoluto. El Dr. Menninger describe la causalidad psicológica. 1. Los impulsos relacionados con la expresión de inexpresable sentimiento de hostilidad contra alguien o algo, en el ambiente. 2. Los impulsos relacionados con el autocastigo, en respuesta al sentido de culpa que tal hostilidad engendra. Pac. 359. El Dr. Menninger toca como hipótesis un factor adicional, pero yo omito su discusión. De acuerdo con el psicoanálisis de Seiichi Norie, los forúnculos y las hinchazones son invariablemente simbólicos de las condiciones mentales. En japonés, fukureru, estar hinchado, significa estar molesto o enojado. En la filosofía de la verdad de la vida, el cuerpo es en realidad no existente. Solo es una apariencia manifestada que simboliza los pensamientos y emociones de la persona. En japonés decimos, esa persona hincha su cara fukuretsura u osuru. De hecho, se trata de una observación muy exacta, pues la cara tiende a hincharse cuando uno está molesto o irritado. Por supuesto, hay un límite al grado en que la carne humana puede inflamarse y no se hincha en la misma proporción en que la mente se inflama. Sin embargo, la mente es una fuerza que mueve la carne. A menos que la energía sobrante sea disipada, a veces opera en tal forma que crea diviesos en la carne. En japonés también tenemos la palabra mukureru. Cuando al sentimiento de disgusto no se le da expresión libre, se reprime dentro de la mente subconsciente. Las paperas son a veces el resultado de la erupción de tales sentimientos. La nefritis, una condición en que todo el cuerpo se hincha, es también a veces el resultado. En japonés, nos referimos al acto de enojamos, como okoru. O, eso en tamano, que significa el hilo psíquico del alma. Koru, es ponerse tieso o rígido. Okoru, es una condición en la cual la mente se ha endurecido y cerrado apretadamente. Cuando nos enojamos, cerramos el puño fuertemente y sentimos impulsos de golpear a la persona que nos molesta. Bolivieso o forúnculo en inglés también significa hervir, como resultado del calor. Y también enojarse en extremo. La etimología de los nombres de la enfermedad revela los contenidos psicológicos de esta. Las mujeres con frecuencia desarrollan el globo histérico, como consecuencia de albergar un enojo prolongado en la mente. El sacerdote Kenko escribió en Tsurezure-gusa, obra clásica del Japón medieval: cuando uno no dice lo que desea, el estómago tiende a inflamarse. Entre las mujeres que me han consultado, he descubierto que los sentimientos crónicos de ira fomentados en contra del esposo, fueron causa de cáncer uterino en varios casos, de cáncer al estómago y en un caso, de paperas exoftálmicas. En este último caso, el enojo se hallaba combinado con celos. Pero, en todos los casos, la disolución del enojo y el guiar a la enferma hacia el sentimiento de gratitud por el esposo, produjo la recuperación.
Tenemos en nuestro poder muchos casos de esta naturaleza, pero solo he citado algunos en este libro. En nuestra publicación Reportes Analíticos de Recuperación, encontrará usted numerosos casos en que hemos analizado las causas de la enfermedad y el proceso del restablecimiento. El disgusto y la ira son sentimientos agresivos. Cuando se proyectan efectivamente sobre objetos externos o cuando se les permite desplegar una expresión explosiva. No trabajan internamente. Pero, cuando no son dirigidos hacia el exterior, estallan por dentro en tal forma que, en uno mismo se manifiesta el daño deseado a otros. Como el Buda enseñó, los regalos se vuelven propiedad de quien los envía, cuando no son aceptados por la persona a la que son enviados. Mientras no se descubra un método para enviar el obsequio de ira, el regalo permanecerá por siempre en el cuerpo, como una bomba de tiempo que tarde o temprano estallará y lo destruirá. Puesto que no existe intención real de autocastigarse, estrictamente hablando no podemos decir que se trata de un autocastigo. Sin embargo, claramente se trata de una automutilación ocasionada por la conciencia moral, la cual busca que el ser reflexione al indicarle concretamente la indeseable naturaleza de la condición mental. El cáncer uterino y el cáncer del estómago son enfermedades que precisan de intervención quirúrgica. Podemos deducir que la intención de mutilar a otra persona, incapaz de estallar en lo externo, opera internamente en ciertos casos para mutilarse uno mismo o para crear condiciones que exijan la mutilación de uno por medio de la cirugía. En un caso del cual fui testigo, un médico que vivía en la prefectura de Gifu llegó a tener relaciones íntimas con una muchacha que no era su esposa. Aunque esta chica simulaba inocencia a la vista de los demás, eventualmente quedó embarazada y dio a luz un niño. El médico y la muchacha no sabían qué hacer y por último, registraron al niño como hijo de otro hombre. Pero muy pronto se descubrió la combinación y el médico fue encarcelado. Por supuesto, la esposa descubrió todo lo ocurrido, a pesar de haber sido conservado en secreto. El médico se sentía muy aturdido de que su desgracia se hubiera hecho pública. Se sentía en medio de una situación insoportable, no podía voltear el cuello ni a la izquierda ni a la derecha. Poco tiempo después, se le desarrolló en la nuca un terrible tumor llamado carbúnculo degollante. A causa de su enfermedad fue puesto en libertad temporal. Hallándose todavía enfermo, un amigo le prestó la verdad de la vida. Debido a la lectura del libro, llegó a comprender la naturaleza de la ley de la mente y se vio conducido a disolver sus extraviadas pasiones y su relación triangular. El carbúnculo degollante se curó sin operación. Las enfermedades de esta clase, en los cuales la infección penetra profundamente en el cuerpo, la sífilis es un ejemplo extremo, reflejan un corrompido deseo de carnalidad en la mente del paciente. Desde un punto de vista, este podría parecer un caso de autocastigo. Sin embargo, si consideramos que las emociones de alegría vitalizan el cuerpo y las emociones de disputa y frustración lo debilitan y causan enfermedades, no será difícil solo dar una interpretación de autocastigo voluntario cuando se presenta la citada condición. Sabemos que la relación discutida aquí no es coincidente, pues el curso de la enfermedad cambia con la actitud mental. Una bandera roja detiene un tren. Al explicarnos esto, podemos deducir una relación causal o de coincidencia. ¿Pero se trata realmente de una coincidencia? Cero bien, ¿el tren se detiene por causa de la bandera roja? Para verificar esto, podemos mostrar una bandera verde y el tren empezará a moverse. Con experimentos de esta clase vemos que hay una relación entre las banderas rojas y la detención de trenes.
Hay muchos casos en que las mujeres han desarrollado cánceres uterinos, abrigando pensamientos de descontento en contra del esposo. En esos casos, fueron llevados a la curación mediante consejos que las ayudaban a cambiar sus anteriores actitudes, por una actitud apologética, pruebas y fundamentos de la verdad, de presentación de excusas y demostración de gratitud. Podemos observar que no se trata únicamente de una relación casual la que existe cuando comparamos la salud del útero con el movimiento del tren. El descontento con la bandera roja y la gratitud con la bandera verde. Sabemos también que las enfermedades uterinas no son resultado del impulso de autocastigo, pues la enfermedad se cura cuando la esposa despierta a una actitud apologética. Cuando la esposa disculpa y defiende al marido, diciéndole: yo soy la culpable de nuestras disputas conyugales, aparentemente vuelve los sentimientos de agresión dirigidos hacia afuera, contra ella misma. Pero, si aquí estuviera implicado el autocastigo, su enfermedad empeoraría. Sin embargo, la enfermedad se cura porque la enferma percibe real y profundamente su equivocación pasada y su descontento y sentimientos agresivos, vueltos hacia su interior, pierden su presión interna. Ejemplos de esta naturaleza no son resultado del autocastigo, sino resultado de la ley debido a la cual la mente se refleja sobre la carne. El motivo por el que esta ley existe es que, la divinidad interna conciencia moral trata de inducir en uno mismo la reflexión al presentar la manifestación de la mente de manera concreta en la propia carne. Cuando se logra que la persona reflexione en sí misma, esto despierta una actitud humilde que pide perdón y en consecuencia, se realiza la curación. Sin embargo, hay casos en que la causa es el deseo de autocastigarse. En tales casos, se asocia el pecado con el deseo de autosacrificio. Se observa en ellos una clara evidencia de alegría o placer al atacarse uno mismo. Para erradicar el infortunio creado por el deseo de autocastigo, es necesario eliminar los sentimientos de culpa alojados en la mente subconsciente.